Sí, y yo le hablaba de la educación de las universidades porque la mayoría de los líderes políticos, de la empresa privada, de los activistas, generalmente han pasado por nuestras aulas. Y como usted dice, no está explícito los valores, y mucho menos el comportamiento nuestro como maestros, porque los valores se aprenden más como por ejemplo, ¿verdad? Como usted decía, si un presidente es recto y uno sabe que, entonces uno confía en él. Y es como decirle a tu hijo, no fume, uno con un cigarro en la boca, el hijo va a fumar generalmente. Uno tiene que demostrar también los valores. Pero sí quisiera preguntarle que sobre nuestro país, porque a mí a veces me preocupa que la misma gente nuestra diga, ay, Costa Rica dice que es el país más feliz del mundo, pero yo sí creo que en Costa Rica hay un gran número de personas buenas que quieren hacer las cosas bien, y tal vez hay un grupo que desentona, pero yo sí siento que el país está como dividido, muy dividido. Yo no sé cuándo ocurrió esa división, pero yo creo que no estamos tan unidos como antes, y yo me pregunto qué podemos hacer nosotros, o como educadores, o como políticos, o como ciudadanos, como para sentir que esto es nuestro. Es más, el mundo debería estar unido, porque solo esta casa tenemos, pero bueno, los costarricenses, que estamos tan hasta violentos, ¿verdad?, y divididos, ¿qué nos ha pasado en los últimos tiempos? ¿Por qué estamos tan chocando tanto? Yo creo que, digamos, es la desconfianza por no hablar con la verdad. En los colectivos que tienen incidencia en el desarrollo de este país y en construir una unidad nacional. Ha habido, digamos, mentiras demasiado grandes que se practican y como son tan grandes, digamos, la gente se genera la desconfianza, pero no lucha para corregirlo. Entonces, porque la lucha se da cuando usted tiene esperanza de corregir. Para ponerle a esto, digamos, déjeme darle un par de ejemplos, o los que tengamos, para hacer no muy largo esto. Le voy a hablar mentiras de los dos lados del espectro, llamémoslo ideológico. Aquí, cuando se intenta reformar el modelo heredado de los 40, el modelo, digamos, caldero-figuerista, con todo y que se enfrentaron hasta bala, pero expuesto uno ve que estaban los dos por un Estado que hiciera avanzar este país sin mucha ideología de derecha y de izquierda, sino con cosas como evidentes que había que hacer en salud, en educación, en acceso al crédito, en quitar los oligopsonios del mercado de granos, en llevar electricidad a todas partes, etc. Fue como, en lugar de hacer lo que hicieron los dictadores en Centroamérica, de a punta de bala impedir que la gente se manifestara descontento, aquí ante las huelgas de los 30s, el país reaccionó haciendo cambios. Cuando se intenta cambiar eso, en lugar de decir con claridad lo que se quería hacer, se dijo una gran mentira. Se dijo que el paternalismo del Estado era malo, que había que quitar la intervención del Estado en la sociedad, que el Estado no podía convertirse en que escogía ganadores, que era el mercado el que hacía eso mejor, que el mundo se había desarrollado por países que respetaban las fuerzas del mercado y abrían las economías. Y eso es una gran mentira, porque las economías más exitosas son eclécticas. Es decir, Estados Unidos, su delantera en el mundo ha sido lo tecnológico, y lo hizo casi todo el Estado. Internet lo hizo el Estado, a través de agencias superpoderosas y superfinanciadas, que en alianzas con universidades y empresas grandes hicieron investigaciones que les ha dado ese edge tecnológico. Japón, todos estos países de Asia tan exitosos en los últimos tres cuartos de siglo, un Estado ecléctico, interviniendo aquí, liberando allá. Europa ni se diga, el estado de bienestar europeo, es decir, hasta hace recientemente un montón de empresas eran del Estado.
Empresas de cosas que parecen, de vehículos, la Pigot fue francesa toda la vida. Y aquí se nos dice que eso es un error y que hay que privatizar todo, porque así era la historia. Entonces, una gran mentira. ¿Por qué no se dijo, mire, aquí hay cosas que hay que privatizar, hay ineficiencias? En lugar de plantear eso en esos términos, ¿qué generaron desconfianza? ¿Cuál es la intención? Y otra gran mentira asociada con eso es que en lugar de hacer lo que predicaron, que es que el mercado hacía mejor las cosas, como justificación para eliminar, por ejemplo, el crédito subsidiado, o eliminar el CNP y su papel en la intermediación del comercio de granos básicos, eso lo eliminaron, pero crearon una batería de subsidios y exoneraciones fiscales para las multinacionales. O sea, ahí sí se valía el paternalismo del Estado y el escoger ganadores por parte de las burocracias. Yo recuerdo a los que promovían esas políticas diciendo, es que ¿cómo una burocracia? ¿Cómo un político va a escoger a quién darle un subsidio? Y no es eso lo que se hace con Intel y con todas esas gigantes. Quizás lo correcto, lo que se ha hecho. Pero entonces eso crea desconfianza. ¿Cuál era? Ni la historia demuestra. Es cierto que eliminar el Estado es lo mejor para el desarrollo, así pasar a fuerzas del mercado total, por la experiencia de los países exitosos. Ni se hizo eso. Ni se hizo eso. Es decir, de hecho, en el afán de ganar votos se empezaron a crear instituciones y es increíble. De 1821 al 2005, a 1985, que es el último año previo a los programas de ajuste estructural neoliberales, en Costa Rica se crearon 1.3 instituciones por año. Después de eso, se han creado 4.2 por año. O sea, con toda la prédica, y se empiezan a hacer instituciones por todo lado, expandiendo el peso del Estado en la economía, mucho por clientelismo para ganar elecciones. Entonces, eso genera desconfianza. ¿Por qué no se dijo la verdad? Mire, hay que entrarle a esto. Y le digo otra mentira gigantesca. Una mentira que genera desconfianza desde sectores empresariales, clase media, agricultores. Es la prédica de alguna gente de izquierda que están luchando por los pobres, cuando lo que luchan es por los sindicatos del sector público. Entonces, los sindicatos en Costa Rica, digamos, yo les veo, eso es el sindicalismo, defender sus derechos, pero no son la herramienta de movilidad social. Cuando algunas gentes, debo decir hasta de mi propio partido en algunas oportunidades, o de otros partidos de izquierda, dicen que su pelea es por los sindicatos del sector público y por defender sus beneficios sociales, no por el pobre que vive en un tugurio, porque al proteger los privilegios de los sindicatos queda menos plata para llegar allá. Entonces eso genera desconfianza. ¿Cuál es? Esa prédica no tan importante y tan beligerante y tan reiterada no es por los pobres de este país, por los peones de las fincas, por los que viven en zonas pobres, es por los 300,000 empleados públicos que se hacen. Todas estas huelgas recientes no fue porque se le ponía un 1% a la canasta básica, eso no afecta en nada a la gente. Fue porque por primera vez se le hace un toquecito a los beneficios de los empleados públicos. Entonces, ¿cómo va a confiarse en grupos que hablan de que están por la movilidad social y por la pobreza, cuando están por un sector social que gracias a Dios en Costa Rica tiene todo garantizado? El cargo, porque es imposible despedirlos, el aguinaldo, el salario escolar, la pensión, imposible de despedir, tienen salarios decentes que les permiten vivir bien, digo gracias a Dios, pero esa es la clase media de Costa Rica. Y se han ido a la otra clase, la clase de derecha, les ha dado tantos privilegios, porque todo lo que defienden los líderes sindicales y de izquierda de este país, los creó la llamada derecha neoliberal de este país, en un mundo de demagogia para ganar votos. Es decir, entonces estas son contradicciones y mentiras que a mi opinión están detrás de la desconfianza. Y por eso creo que en política hay que decir lo duro, sobre todo en la campaña. Si uno se va a cobrar impuestos, dígalo en campaña. Si usted va a promover esta política, aquella privatización, no invente términos obtusos como reforma del Estado, diga privatización.
No diga apertura comercial, porque la gente diga, voy a reducir los impuestos a las importaciones para todo, para que el agricultor costarricense compita con el agricultor norteamericano. Digas eso. No sé, porque la democracia requiere de la verdad, si no se genera desconfianza, y a mí me parece que ese es el origen de un sentimiento de que estamos un poquito divididos, en realidad es desconfiados, y es la desconfianza cuando se habla de la necesidad del diálogo. El diálogo requiere de la disposición a por lo menos llegar a lo que llaman los ingleses el acuerdo de segundo orden. El acuerdo del primer orden es cuando usted y yo decimos hay que ir digamos que somos socios en fincas, esa finca hay que comprarla en Pérez Celedón. Es un acuerdo de primer orden. Pero el acuerdo de segundo orden es cuando, no hay acuerdo de segundo orden cuando estamos discutiendo y discutiendo y no sabemos cuál es la diferencia. Ese acuerdo de segundo orden es cuando usted sí quiere comprar en Pérez Celedón, pero de ganado, y yo quiero comprar en Pérez Celedón, pero de café. Pero por no hablar claramente, no llegamos a ese acuerdo, el acuerdo del segundo orden. Los ingleses hablan mucho, hay que buscar el acuerdo del segundo orden. Pero para que el acuerdo del segundo orden se llegue, hay que hablar con transparencia. Si no hay transparencia, y porque yo quiero de café y usted quiere de ganado, y yo digo, mira, es que no me parece Pérez Celedón porque no quiero decirle que yo no quiero de ganado, que yo lo que quiero, o viceversa. Entonces, para el acuerdo del segundo orden, de ahí es saber en qué estamos en desacuerdo. Y en Costa Rica a veces no sabemos en qué estamos en desacuerdo. Es decir, y eso requiere de no tenerle miedo a la verdad. Y es gravísimo tenerle miedo a la verdad por alguna razón, o por ganar votos, no decir la verdad en una campaña, o por ganarme un privilegio más, o por ser popular, o porque con esto me echo encima a los que creían en mí. O sea, la democracia, por la forma en que se eligen a los que se les presta el poder, que es por su discurso y por su vida, la verdad es fundamental. Si no, rápidamente hay una enorme fragilidad en el matrimonio, pueblo, gente que están en las instancias de poder. Y caminar hacia la verdad es lo que nos permite lograr por lo menos el acuerdo de segundo orden. Pero yo tengo la sospecha, bueno, y se ha demostrado el acuerdo nacional que promovimos ahí, demostró el montón de temas en que estamos de acuerdo. Si en frío, sin poses, decimos qué es lo que queremos.